Bueno, en primer lugar me presento, soy Enrique Carreras, soy profesor de la Escuela de Ingeniería Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Tarrasa, investigador del Instituto de Investigación Textil de Tarrasa de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y lo digo porque si entráis en el código QR aparezco como CEO de una empresa de Menorca y que yo sepa no es, ha sido un error sin importancia porque el enlace a LinkedIn es correcto y por lo tanto fijaros en lo de LinkedIn y ya está, ¿eh? Solamente era esto. Bueno, en primer lugar, como creo que en nombre de todos los miembros de la mesa, dar las gracias a Slow Fashion y a Gemma en particular por invitarnos. Y si me permitís, me gustaría hacer una breve aportación a la palabra y al lema de la jornada, de la jornada, que es el imaginar, que ha sido un poco el tema transversal que en todas las sesiones ha aparecido. Imaginar, a mi entender, es el paso previo a desear, en el sentido noble de la palabra. Desear un horizonte y un futuro distinto, y desear es el paso previo a actuar. ¿De acuerdo? Pero esta actuación, si no lleva asociada a la capacitación, no nos llevará al futuro que hemos pensado o deseado, ¿eh? Por lo tanto, el tema de la capacitación creo que es un tema interesante, una sugerencia quizás para lemas de próximas ediciones. Y si bien me permitís, la capacitación está relacionado con el aprendizaje, con el conocimiento, y el nuevo conocimiento aparece cuando se hace investigación. Por lo tanto, la investigación es un paso previo casi a la propia imaginación, ¿eh? Lo he llevado a mi terreno, pero bueno, también es un poco para ampliar un poco esta reflexión inicial. ¿De qué vamos a hablar en esta mesa? Pues todos sabemos que el reglamento del ecodiseño se terminará aprobando, sea pronto o tarde, y esto va a implicar grandes cambios en en la industria textil y de la moda. Pero claro, como esto será finalmente obligatorio, la pregunta ¿es suficiente únicamente con la legislación para conseguir que esto termine implementándose? Esta sería la primera pregunta que irán respondiendo cada uno de los miembros de la mesa, que yo he preferido que se presente cada uno para que ponga énfasis en el perfil que él quiere aparecer en esta sesión. Y empezaremos por parte de Clara. Clara se expresará en inglés y tendremos una ayuda de la organización para hacer la traducción simultánea. Por lo tanto, una breve presentación, Clara, de vosotros mismos y de la organización a la cual acudís. Gracias. Hola a todos, disculpe, voy a hablar en inglés porque mi español no es muy bien. Gracias, Olivia, for the translation. So I am Clara. I'm an advocacy officer at the Circular Fashion Federation. We are an organization created in 2022, and the goal was really to gather all the actors involved on the life cycle of textile products. So we have like mainstream brands that want to implement more circular practices, but also repairers, recyclers, upcyclers, startups that provide impact assessment solution or traceability solution. And we have three main missions. The first one is to represent our members to the French and European institutions through advocacy projects, and also to support the activities and the development of circular activities of our members. Okay. Sorry, it was a bit long. I forgot to leave the... Un poco de compasión para la traductora. Esta parte no está muy preparada, así que, bueno, ténganme paciencia. Bueno, ella es Clara Gerblanc, es responsable de Relaciones Institucionales en la Federación de Moda Circular de Francia. La federación se encarga, could you repeat, please? The federation? We represent all the actors involved on the life cycle of textile products. Presentan a los diferentes actores que se involucran en el ciclo del producto y ofrecen tres diferentes objetivos. We represent our members to the French and European institutions,
and support the development of their activities, circular activities, and also we promote circularity more generally. Apoyan en esta circularidad y promueven estas prácticas circulares de cada una de estas empresas para que sigan funcionando. Muchas gracias, Sonia Flotats. Hola, yo soy Sonia Flotats, soy periodista de formación y actualmente soy responsable de MOVE. No sé si conocéis MOVE porque es un proyecto bastante reciente, tiene 1 año y medio de vida así oficial. Está creado por Modaes, que quizás Modaes sí que conocéis más, que es un diario económico especializado en el negocio de la moda. Y nada, MOVE nace con la idea de precisamente traccionar y acelerar esta transformación del negocio de la moda en España hacia un modelo más sostenible y más innovador y más resiliente, en realidad, porque... Y ya respondo, yo creo, un poco a la primera pregunta de si la legislación será suficiente. De hecho, por lo que estoy viendo, las grandes marcas no se están esperando a la legislación porque tienen como otras necesidades. No están haciendo esta transformación, y soy así de clara, por un tema de sostenibilidad ambiental y social, incluso ni de reputación, que también todo esto las ocupa, porque al final dentro de las empresas trabajan personas, pero es por un tema de resiliencia y de supervivencia y de sostenibilidad económica. Sabemos cómo está el mundo, por desgracia, ¿no? Que lo habrá provocado algunas cosas del negocio de la moda, pero no solo se le puede hacer responsable. Es por el sistema en el que vivimos, ¿no? De problemas de aprovisionamiento, falta de materias primas, energías cada vez más caras, problemas geopolíticos, dramas geopolíticos que dificultan mucho el aprovisionamiento, y todo esto al final hace que las empresas estén necesitando cambiar la manera de producir, de hacer y de vender. Y bueno, esto es el objetivo de MOVE, de acelerar todo esto y también de agitar no me salía ahora en castellano, perdón, agitar el ecosistema y hacer que esto llegue las grandes, pero también estas 12.000 empresas que salían antes, que quizás son las que más necesitan este empuje, ¿no? Y con lo cual yo creo que la legislación en realidad es casi una consecuencia de todo esto, pero ojalá se apruebe y se aprobado, ya están muchas cosas, pero que se implementen, porque seguro que sí que acelerará. Muy bien, terminamos la presentación, no empecemos con el debate. Porque Ay, perdón, yo pensaba... yo ya he contestado a la primera. Yo iba a contestar también. Raúl, cuando quieras. Bueno, yo soy Raúl González, cofundador de Ecodicta, junto a mi esposa García. Nosotros en Ecodicta empezamos con modelos de alquiler de segunda mano y bueno, poco a poco nos hemos dado cuenta que muchas de las marcas sostenibles con las que trabajamos en alquiler de segunda mano pues han ido cayendo. Entonces, para evitar esto hemos desarrollado 2 cosas. Una primera, que es la cuestión del IVA verde, que por eso estoy hoy aquí, para hablar del IVA verde, porque al final lo que vemos es que las marcas sostenibles tienen peores márgenes que las empresas que no son sostenibles, simplemente por el principio de quien contamina paga. Si lo hacemos inverso y favorecemos a las empresas que menos contaminan, pues ahí pueden competir un poco e intentar igualar los márgenes y los precios para que pues tengan luego pues más capacidad de crecer, de invertir en publicidad y otras cosas. Y luego, la otra parte que hemos visto también, que muchas marcas sostenibles se nos han caído en nuestro sistema de alquiler, es por el tema de comunicar la sostenibilidad de forma ágil al consumidor. Y por eso estamos desarrollando un piloto con la Universidad de Coruña y la Universidad de Vigo, que se llama Green Fashion Score. Y al final lo que queremos hacer es una herramienta que permita a las marcas comunicar al consumidor de forma fácil y ágil todas esas buenas cosas que está haciendo esa marca en concreto, para poder también defender el precio más elevado respecto a la fast fashion. Entonces estamos un poco intentando apoyar y revitalizar el sector de la moda sostenible, porque al final, pues con tantas trabas y tantas cuestiones, pues nos vamos quedando un poco atrás, y al final es una pena que cierren marcas, que la gente que entra con nueva no tenga algunas ventajas, y yo creo que tenemos que crear ecosistema y que tenemos que empujar todos, porque al final si no esto es una ruina, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Camilo. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Camilo Guerrero Villegas. Quiero iniciar con la siguiente realidad y afirmación, si se quiere. Todos somos víctimas de la moda, pero no tiene que ver únicamente con ser fashion victim. Y de repente entonces, ¿quién se dirige en este momento de diálogo? Pues soy un abogado hispano-colombiano
y he tenido la fortuna también de ser una de las voces que promueve la subespecialización del derecho de la moda en Latinoamérica y en el ámbito hispanohablante. ¿Y qué quiere decir esto del derecho a la moda? No es un derecho autónomo, porque en realidad estamos hablando de negocios, de transformación, de intercambios, pero sí, en la medida que tenemos esta subespecialización que cada vez está más robusta, como existe subespecialidad en aeroespacial, bueno, en derecho en la parte de química, en fin, pero todo termina interrelacionado. Quiero que nos quedemos en estas líneas introductorias que los abogados somos los grandes editores del mundo. Todo pasa y termina por un abogado. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto en el contexto de las apariencias? Porque estamos en un circuito de poder. El poder de las apariencias y las apariencias del poder. Por ende, necesitamos cómplices jurídicos, así como elegimos cómplices de estilo. Ojo, ahí es donde se va articulando y una de las razones de las que terminamos editando y nombrando el mundo a través de la normativa. El derecho, esto dicho por una estudiante del último curso que estuve impartiendo desde la Universidad de La Sabana, en Colombia, de manera remota, y señaló algo muy significativo. El derecho persigue a la realidad. Entonces la normativa en ocasiones llega no solo exhausta y tarde, pero de nosotros también dependerá cómo vamos transformando esas ideas de futuro bajo esa negociación constante con los abogados también. Pero es que en realidad a veces ni siquiera decir, pero con los abogados tenemos que negociar. Claro que sí, siempre estamos negociando. Y estamos hablando de un intercambio, o sea, económico, de sistema, y somos los grandes editores del mundo. Entonces, es transformar la percepción que asume el abogado especializado en negocios de moda, y ahí entramos a hablar de principios, de redistribución, de reconocimiento, y aquí ya veremos si la ley, más allá de su tardanza o no, pero es pertinente porque termina también reflejando unas ideas de futuro, va a ser suficiente o no. Pero vamos por ahí. Muy bien, tenemos una mesa biodiversa, como por ejemplo. Bueno, y volvemos a la pregunta inicial. Todos queremos que el ecodiseño sea la base del inicio de todo el proceso, pero la pregunta es, ¿con el reglamento de ecodiseño es suficiente para impulsar la competitividad y el negocio de la moda o hace falta algo más? Si hace falta algo más, ¿qué es este algo más? Y empezamos ahora al revés contigo para... Bueno, pues por supuesto que hay que articular muchas más fuerzas y yo diría que es una invitación también a examinar qué ha sucedido hasta la fecha frente a cómo nos relacionamos y reforzamos agencia en esos circuitos de poder que terminan decidiendo por nosotros. Es decir, nosotros, frente a esa dimensión de elegir en este circuito de intercambios, por supuesto que en la medida que nos vamos informando más, tenemos mayor certeza, la ley también nos da esa estructura, esa fuerza, porque eso es lo que viene a hacer la ley. Esa dimensión de carácter vinculante, que es uno de los elementos, por ejemplo, también en el ámbito de la responsabilidad social empresarial. También se ha renegociado qué es eso de ser responsable a nivel empresarial. Se construyeron una serie de herramientas e instrumentos de carácter no obligatorio. Ahora lo que cambia es que sí va a ser obligatorio. El desafío mayor, entonces ahí tenemos que articular otro tipo de energías y de intereses y de apuestas sistemáticas en transformar el enfoque de pensamiento, porque por eso esto nos convoca, por eso la sostenibilidad necesita un mayor número de mediadores y ahí vuelven a aparecer los abogados, no solo como los editores, sino que nosotros, perdón, no solo soy yo, por supuesto, nosotros entramos a mediar lenguajes de naturaleza compleja, no solo por el aspecto técnico, sino cómo realmente vamos a transformar el enfoque del pensamiento, pues ahí tenemos que dejar nosotros esfuerzos, además de esas altas esferas, además de esos intereses de naturaleza político, económico, y como estamos hablando de intercambio, de una macroindustria global que sigue generando unas asimetrías muy dolorosas y hay que nombrarlas para reconocerlas y por ende transformarlas. Entonces, es un camino que ahora toma una dimensión de carácter vinculante y obligatorio, muy bien, pero nos queda mucho más.
Sí, además de leyes y abogados, ¿qué podemos utilizar? bueno, yo creo que el reglamento de ecodiseño, que si mal no me equivoco, es una extensión de un reglamento que ya afectaba a otras industrias y ahora va a afectar al textil y a la construcción y otros más, al final es el primer paso para seguir con la estrategia textil de la Unión Europea para 2030, que ellos lo enfocan en tres ejes. Uno que es la transición a la economía circular, el cambio de la producción y el consumo y mayor transparencia y responsabilidad. Pero es solo un paso que hay que dar más. Hay que entender un poco también cómo funciona la Unión Europea y cómo ha venido funcionando en el sector del textil. El sector del textil, por sus particularidades, lo que hemos visto es el gran cambio en los últimos 20 años. Hace 20 años que empiezan las grandes leyes sobre sostenibilidad, el textil hizo una cosa que fue externalizar todos los procesos contaminantes, tanto en el inicio como en el final de la cadena, y nos hemos encontrado con un textil que prácticamente no tiene ningún tipo de regulación hasta ahora. Entonces ahora las marcas deberían, las grandes marcas sobre todo, deberían empezar a ver las orejas del lobo porque la Unión Europea pone el foco ya en el textil y cuando pone el foco es un poco como el ojo de Sauron, ¿no? Que lo pone fijo e intenta transformar esa industria como ha pasado también como por ejemplo con la industria de los automóviles, ¿no? Pero también va con mucha pasta detrás, eso no hay que obviarlo. La Unión Europea cuando quiere transformar un sector no solo va con regulación, sino va también con muchos incentivos a través de los distintos programas que tienen articulados como el Horizonte y otros programas de ayudas. Entonces yo creo que el ecodiseño va a sentar el reglamento de ecodiseño va a sentar las pautas para que se empiecen a hacer las cosas bien desde el principio, pero luego hay que seguir apoyando otras medidas y otros incentivos como puede ser la reducción de consumo, el volver a producir cerca de origen, el intentar que las fibras, porque por ejemplo en el reglamento de ecodiseño se habla de las fibras recicladas, ¿no? Pero al final las fibras recicladas es un poco el seguir un poco con la misma rueda, que incluso a lo mejor reciclar fibras puede incluso contaminar más que tenerlas vírgenes, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un gran paso, junto a otros pasos que está dando la Unión Europea dentro de su estrategia de Textil 2030, y vamos a ver cómo los distintos operadores la adaptan, la intentan trampear y al final como también pues veremos que la Unión Europea cederá en algunos aspectos también para que pase por el aro, ¿no? Antes he hablado un poco del Green Fashion Score. Nosotros hemos desarrollado el Green Fashion Score, pero la competición un poco es el PEF europeo, que han desarrollado las grandes marcas con apoyo de la Unión Europea y estamos viendo, como decían en otras jornadas, que fibras como la lana puntuaban peor que fibras sintéticas, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado en esas esferas de poder y ver un poco lo que se puede hacer, ¿no? Y yo creo que, bueno, que es un inicio, pero que hay que seguir haciendo muchos más. Y lo principal es sobre todo enfocarse en la reducción del consumo y en lo que se produzca se pueda ser monomaterial, pueda ser reciclable, pueda ser biodegradable, ayude a regenerar los ecosistemas y muchas más cosas que hay que seguir trabajando y que además las marcas nos esperan porque como no están acostumbradas a la regulación, porque han hecho lo que les ha dado la gana, pues no se lo esperan. Pasa un poco como el pasaporte digital. ¿El pasaporte digital va a ayudar al consumidor? No lo va a ayudar, nadie lo va a ver. Si ya hay marcas sostenibles que abren el pasaporte digital, que tienen el pasaporte digital instalado, y solo un 2% de sus clientes abren ese QR para ver el pasaporte digital. ¿Qué es lo que pasa con el pasaporte digital? Que las marcas van a tener que trazar y medir de forma fiable con tecnología blockchain y puede llegar una ONG o puede llegar un periodista y exigirles datos, o puede llegar una ley y exigirles esos datos que ellos no quieren compartir. Ahí, lo has soltado todo, Raúl. Bien. Me queda a gusto. Muy bien. Bueno, yo primero decir, reglamento de ecodiseño, y estoy muy contenta que estés aquí tú, porque nos hemos como tenido que volver expertos en legislación y en leyes en los últimos años. Yo no tenía ni idea, sigo sin tener ni idea, pero me lo leí de pe a pa. Entiendo que el reglamento sí que está aprobado como tal, pero faltan los famosos actos delegados, que en el textil, pues uno que tal, va a ser prioritario, además, con lo cual, aunque hay una base importante del reglamento, lo que dice, tampoco sabemos muy bien qué quiere decir, ¿no? Este porcentaje de reciclado, ¿no? Con lo cual, partiendo de esto, yo estoy convencida y quiero pensar que el reglamento obviamente va a ayudar mucho al sector. También, obviamente, creo que no será suficiente, ni es suficiente. Para empezar, lo que decía antes, que me he anticipado, yo creo que lo que será suficiente es el mundo en el que vivimos, que es
se está transformando, me atrevo a decir que se están rompiendo muchas cosas y las marcas están teniendo que cambiar antes de que se apruebe todo esto o se lleve a la práctica del reglamento. A nivel de comunicación también, el pasaporte es cierto que muchas marcas ya están poniendo mucha información, también me consta que las que lo tienen ven que la gente no lo mira, con lo cual tendremos que ver qué maneras esto se puede comunicar. Pero yo creo, en resumen, eso, que no será suficiente, que falta tecnología. Me iba apuntando mientras hablábamos, ¿no? Aparte de los actos delegados, que yo creo que es lo primero que me falta tecnología, falta conocimiento, faltarán controles en aduanas o maneras de que todo esto se cumpla, falta educación en la ciudadanía. Falta sinergias del sector, de las grandes con las medianas, con las pequeñas, con todo el ecosistema de startups, recicladores, todo. Y al final colaboración. Yo veo que es la clave, será esta. Ya no me enrollo. So, Clara, they are asking that if eco-design becomes mandatory, what else do we need to introduce it? Thank you. Thank you. As Sonia said, I think that the ecosystemic approach is really the best one. We need regulation, but we also need to work as a group. Le parece que esta reglamentación es muy importante, pero no solo necesitamos las reglamentaciones, sino que también necesitamos colaborar y trabajar como equipo. That's why at the Federation we have several working groups, for instance, on how to manage creativity and at the same time circularity for the more artistic actors, but also we have working groups on the digital product passport. Es por eso que en la Federación tienen grupos que incentivan trabajos que mezclan creatividad con circularidad y a su vez también otro tipo de grupos que incentivan el pasaporte digital, aprender sobre el pasaporte digital. And also at the Federation, we work closely with our members to implement new regulations that have to be added to the ESPR and eco-design more generally. También en la Federación trabajan para implementar diferentes regulaciones que ayuden y se sumen al reglamento sobre el diseño, el ESPR. For instance, we are strongly advocating for a circular VAT with a reduced VAT on circular services and products, and for that we need to change the VAT directive. Es por eso que ahora están trabajando con lo del IVA verde y es algo que apuntan a incentivar. Also, we think that we need regulation that helps our members, the member states to be more competitive, and for that we are, for instance, asking for like strong tax regulation on importations. Creen que también es importante una regulación en los taxis, en los impuestos, para evitar la competencia. So I think it's a mix of regulation and also the action of economic actors and consumers. Sorry. Okay. I think that it's a mix between regulations and also the actions of economic actors and consumers. Entonces lo que creen no es que es únicamente las regulaciones, sino que también una combinación con las acciones que los reguladores tengan. That's all. Muy bien. Bueno, hemos visto que el ecodiseño se va a implantar tarde o temprano. Estamos pendientes del acto delegado, pero se terminará aprobando y se pondrá en marcha. Y por lo tanto, se supone que todas las prendas tendrán que se vendan en Europa, se hayan producido o importado, tendrán que cumplir con estos requisitos. Pero la pregunta es qué tenemos que hacer además de las leyes para incentivar que esto se active y se haga bien. Y para solucionar esto hay diversas propuestas o herramientas. Una de ellas sería el IVA verde. Entonces me gustaría, sobre todo, Raúl, que tú crees mucho en esto, pues que nos lo expliques y el por qué puede ser interesante esta herramienta. Bueno, el IVA verde estamos pues una serie de impulsores, entre los cuales está Gemma y Marta, que se encuentran hoy aquí. Bueno, Gemma ha estado ayer también, porque es la que organizó la jornada. Entonces nosotros lo que proponemos es que bajen el IVA de las prendas sostenibles y de los modelos circulares
como puede ser la segunda mano del alquiler, al 10%, en un IVA hiperreducido que permita que el sector coja un poco de aire y pueda crecer, ¿no? Al final tampoco vemos que tenga mucho sentido que las empresas que contaminamos menos estamos compitiendo con empresas que no pagan por contaminar, que es el primer paso siempre que hay que dar. Si al menos contaminas, paga, porque al final estás utilizando unos bienes comunes como es la salud de la naturaleza, que debería ser patrimonio de la humanidad, y las empresas están aprovechando de eso para tener una mayor competitividad y no están pagando eso. Entonces, yo creo que el IVA verde al final, dándole la vuelta a esa frase de quien contamina paga, pues ¿por qué no hacemos que quien menos contamine pague menos, ¿no? Si es una cuestión, yo creo, de sentido común. Y además ya hay informes que apoyan esta fiscalidad verde, como el informe de Click Koala, en el que decía que una gran parte de porcentaje de los españoles estaría a favor de una fiscalidad verde y más justa. Al final lo que estamos hablando es de justicia y de derecho también. Tenemos derecho a un aire libre, tenemos derecho a un aire limpio, tenemos derecho a unos suelos limpios y cuando estamos apoyando unas empresas frente a otras, estamos decidiendo lo que queremos en la sociedad de futuro. Y al final el IVA verde puede ser una solución también para que los consumidores tomen conciencia de cuánto cuesta producir, de qué es lo que están comprando, de apoyar a esas marcas sostenibles porque ya van a estar diferenciadas. Entonces el IVA verde no es solo una cuestión fiscal, sino también es una herramienta para introducir en el debate político y en el debate público eh, qué tipo de sociedades queremos, porque al final estamos aquí hablando de moda, pero realmente lo que estamos hablando es de qué tipo de sociedades queremos, ¿no? En el futuro, que yo creo que es la base de todo. Si queremos unas sociedades donde se aumente el bienestar a través de negocios circulares y sostenibles, o queremos unas sociedades donde vayamos a palos todos y que pues, se salven más fuertes, ¿no? Entonces yo creo que el núcleo está ahí. Y además yo creo que el IVA verde tiene que ir asociado a una posible tasa SEIN, una posible tasa TEMU, que haga más grande esta brecha y permita también a las marcas de moda sostenible competir. Y además tiene todo el sentido a nivel de la Unión Europea, porque una posible tasa TEMU, una posible tasa SEIN, que además es mucho más difícil competir con la otra fast fashion que con la fast fashion por los procesos, por la tecnología y por los derechos laborales que tienen y por la contaminación que tienen. eh, si ponemos una tasa SEIN de 5 euros o del 50%, todo ese dinero podría ir primero a regenerar los ecosistemas en los países que están en vías de desarrollo y que hemos destrozado por la fast fashion, tanto la producción como cuando les enviamos la basura. Segundo, podría ir para invertir en nuevas tecnologías que apoyen la circularidad y la transición y la reindustrialización de Europa. Y tercero, podría ir a ayudar a las marcas sostenibles, no solo a las que ya nacen sostenibles, o no solo a las que ya somos sostenibles, sino también a las que quieren nacer sostenible y también ayudar a esas marcas que no son sostenibles, pero quieren transicionar hacia la economía circular. Entonces, yo creo que para mí, al menos, el IVA verde debe ir combinado con una posible tasa SEIN que realmente ayude a transformar el sector, porque al final es una cuestión de incentivos. Hay que tocar el bolsillo, para bien o para mal. Para arriba o por abajo hay que tocar el bolsillo y las empresas y las personas nos movemos a través de incentivos positivos y negativos que luego se reflejan en el derecho y en la fiscalidad, ¿no? Bueno, ahí es importante también lograr advertir cómo en este circuito de intercambio de este negocio de la moda se ha perdido y se ha desvalorizado completamente precisamente el producto final, ¿no? Porque realmente es una cuestión, entre otras cosas, frente al cambio de la percepción respecto a valor y precio. Pero entonces ahí necesitamos seguir reforzando una mentalidad que esté dispuesta a hacerse aún más responsable, pero ya no con una cuestión de quién es el más culpable, no. Vuelvo y repito, todos somos víctimas de la moda. Y bajo esa premisa, cuando estamos examinando como producto de una idea de falsa riqueza, todo este proceso de deslocalización de la producción, de repente, pues se flexibilizan gran parte desde las normativas laborales, en donde se puede cumplir el principio de legalidad, pero ¿a qué coste humano? Por eso es que todos somos víctimas. Entonces, ¿por qué no? Y esto, por supuesto, que tiene una implicación de mayor calado porque estamos hablando de, una vez más, a nivel político y esa idea de Europa que también se está refundando, por ejemplo, a través de la ciudad vestida con este llamado de este segundo gran ciclo de la Bauhaus para ver cómo está la disposición pues, de las ciudades, cómo las habitamos, cómo las vestimos, pues naturalmente también hay un debate de redistribución, de ética, de estética.
porque es que eso es lo que también es una marca. Es un signo distintivo, por supuesto, y toda esta fuerza de cómo vamos a ir generando estas transformaciones que muchas veces necesitan la ley. Pensemos en la ley antitabaco. Fue una normativa que, en principio, por ejemplo, pues yo nací y crecí en Colombia y me socialicé en Colombia, pues primero se aprobó la ley antitabaco en Colombia. Y sorprendentemente aquí no es una competencia, no, es también una decisión de naturaleza política. Entonces, ¿dónde estamos ejerciendo también y reforzando agencia? En esos círculos de decisiones. ¿Estamos realmente representados o no? ¿Hace falta tener un representante o embajador de la mano? No, aquí ya tenemos un circuito de institucionalidad que tiene capacidad para incidir, pero desde la sociedad civil, es que lo recuerdo, creo que en nuestro primer encuentro de moda sostenible, cuando se celebraba en el Museo del Traje, una de las invitadas decía, tu compra es tu voto. Y claro, pero estamos en un contexto donde la desconfianza en la institucionalidad, ¿qué condujo esa práctica? Se erosiona y se sigue erosionando. Deposito la confianza en ese universo privado, en las marcas, en esos epicentros de transformación, en este caso del trapo, de la ensoñación. Y resulta que ahora inclusive en otro circuito también muy poderoso, que es el universo del lujo europeo continental, ahí también se está erosionando la confianza en esos epicentros, en esas catedrales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Estamos en una orfandad como de espiritual y también en cuanto a cómo me presento al mundo cuando estamos cada 2 días en un apocalipsis. No, estamos y hay que tomar acción, o sea, tomar una serie de acciones en el contexto de la acción climática, porque esto es ya irreversible, pero por supuesto que desde un concepto de redistribución, que en materia tributaria y en Hacienda, aquí en España se dice Hacienda somos todos, depende. Depende de quién, ¿no? Sin embargo, si atendemos al bolsillo, que es el órgano más sensible en materia de negocios que tenemos en nuestro cuerpo, ahí también vamos generando un movimiento más lento, más rápido. Ya dependerá de reforzar nuestra agencia en esos circuitos de representación. Pero hay que permearlos y, ojo, hay que hackear el sistema desde dentro. Porque de lo contrario, todos estos circuitos de poder se han ceñido a la siguiente máxima, que cambie, o sea, que todo cambie para que nada cambie. Circular VAT is a measure that is strongly shared by our members. El IVA verde es algo que está muy compartido por todos los miembros de la federación. In France, we have been working a lot on that question, and there are several reports that have been published and that strongly encourage member states to implement circular VAT on repair services. En Francia se encuentran varios papers que hablan sobre incentivar el IVA verde y sobre incentivar el IVA verde. Perdón. And we also have members in other member states. For instance, in Spain, we work with Recovo and Recover Fiber. And I think that it's crucial to initiate this in other member states. And what you are doing, Raul, I think it's absolutely necessary. Could you repeat, please? Sorry. I said that I think Spanish actors should also try to promote circular VAT. Cree que en España también debería incentivarse el IVA verde, también como ya se hace en Francia. And then on a second part, we should also advocate to the European institutions to broaden the scope of the VAT directive. Ay, me estoy mareando. Okay. Again, sorry. We should also ask to European institutions to broaden the scope of the VAT directive. Burden.
Sí, thank you. Sí. Y Clara estaba diciendo que sería una buena idea que cada estado en el seno de la Unión Europea vaya por la misma iniciativa para que sea una iniciativa europea y no de cada país. Because for the moment, the European text, they only allow member states to have a reduced VAT on repair services. Por el momento, la directiva lo que promueve es que cada estado tenga una reducción de la TVA circular, pero para ser aplicada en la parte de reparación. And at the Federation, we think that it should also apply to other types of circular services and products. Y lo que promueve la Federación de la Moda Circular en Francia es que sea no solo la reparación, sino otro tipo también de modelos circulares. And I think that's already enough. Okay. Vale. Bueno, yo para no repetirme, porque al final, obviamente, cualquier medida que incentive que se produzca y se trabaje de una manera más responsable con el planeta, pues obviamente será lógica. Una es el IVA verde, incentivando estos modelos que más circulares, que quizás exacto no se debería quedar solo en la reparación, porque la reparación y no otros como la segunda mano o el alquiler o etc. Y también creo que esto obviamente no es incompatible con las ecotasas y con todo lo que tenga que ver con modular lo que paguen las marcas en función de qué producto, de cuánto producto ponen en el mercado, de cómo es este producto en términos de ecodiseño, que volviendo al reglamento, esto nos lo dirá el acto delegado, ¿no? Pues que paguen más o menos en función de esto. También que se responsabilicen las marcas, pues ¿no? Antes hablábamos de la sobreproducción, de que no se vende, pues también allí, o sea, todo lo que sirva para adaptar la oferta a la demanda y para que la oferta sea lo más circular y sostenible posible, mejor. Y vuelvo a lo de antes, que de hecho, por esto yo creo que ya muchas marcas, sobre todo las que más negocio mueven, ya se han puesto las pilas hace tiempo. Antes lo decía un ex Desigual, ¿no? De que ya sabía de hace muchos años que se trabajaba en este tema. Todas están trabajando hace muchísimos años. Porque, bueno, aparte de por un tema de economía, también si trabajas mejor el ecodiseño, pues gastarás menos, obviamente. Pues luego si vienen estas tasas, que esperemos que lleguen antes que más tarde, pues también ayudarán. Ya está. Bueno, sí, al final hay ahí la cuestión de que están sobrefabricando porque no están pagando por ese uso del medio ambiente que están utilizando. Pero- Entonces, al final, les es muy barato sobrefabricar y tenemos que poner incentivos positivos y negativos para no sobrefabricar. Pero antes decía, ay, ¿cómo se llama? La chica esa que ha hablado también de consultora, sí, que decía, o sea, que son... Ahí. Verónica Sanz. Verónica, soy un desastre con los nombres y las caras. Claro, al final tampoco son tontas, o sea, también están quemando dinero, o sea, están quemando recursos y están quemando dinero. Con lo cual, ojo, no queda tanto sobre stock, tampoco se está fabricando tantísimo. Lo que pasa es que aquí hay el problema que es del sistema y tal, de la sobreconsumo, sobreproducción, sobre todo, porque vivimos Bueno, por sí que encima. tienen mucho stock las grandes marcas, ¿eh? O sea, y además estamos viendo que el sistema lo que ha pasado es que se ha roto en los últimos 20 años. O sea, si tú coges el gráfico de prendas producidas y el uso de prendas, las prendas producidas se disparan hasta 150.000 millones al año y el uso cae abrumadoramente de las prendas. El sobreconsumo, el uso, compramos esas cosas, lo que pasa que luego no nos las ponemos. Y ese es el gran drama, que también aquí hay otra mesa redonda a cómo se arregla esto. Bueno, hemos hablado finalmente de herramientas. Una herramienta es el IVA verde. Que esto plantea algunos problemas, que tendremos que ponernos de acuerdo sobre lo que es una empresa sostenible y moda sostenible, ¿eh? Y esto no será fácil, solo hay que ver un poco la polémica de todos estos días. No deja de ser una herramienta. Yo no sé si es la mejor herramienta. Y ahora para poner ruido, hay otra estrategia que es lo que se llama la imposición inversa. Es decir, el que tenga una huella de carbono más elevada pagará más que el que tenga una huella de carbono. Digo huella de carbono o cualquier indicador que nos pongamos de acuerdo. No puede ser que las neveras de clase D sean más baratas que las de clase A. Y estamos dando un mensaje equivocado al mercado.
El día que el precio esté relacionado con la bondad ambiental, ya no habrá discusión. Entonces, no sé si, además del IVA verde, el IVA sirve para recaptar recursos y luego se destinan para otras cosas. Y no sé si es bueno que la recaptación baje, porque las necesidades son muy altas. Quizás es para generar debate, no es porque me lo crea mucho, ¿no? Es decir, quizás sería interesante que las empresas que tengan este comportamiento sostenible peor, para simplificar, porque hay muchos aspectos, tengan que pagar más y entonces finalmente salga más barato lo que desde el punto de vista de sostenibilidad sea mejor. Esto en Alemania se está poniendo en marcha y creo que es una vía interesante. Aquí en España se hizo algo simbólico con los 4x4 que pagaban más el impuesto de circulación por tal. Entonces es una vía interesante que quizás la combinación de ambas sería lo ideal. Quería saber un poco qué opináis al respecto. No, dale. No, dale. Bueno, yo creo que en este tránsito que hemos hecho en las sociedades occidentales de ciudadanos a consumidores, pues hemos perdido una cosa muy importante que era que los ciudadanos tienen derechos y deberes, los consumidores solo tienen derechos. Entonces yo creo que la sociedad occidental, que es la que más conocemos y donde vivimos, la gente se cree que tiene derechos pero olvida que tiene deberes y yo creo que eso es muy importante. Al final, a veces cuando discutimos dicen, pero es que si le pones una tasa a la ropa, me estás quitando el derecho. A ver, no tienes ningún tipo de derecho en comprarte pantalones a 5 euros y contaminar el medio ambiente y lastrar las posibilidades de desarrollo de los países en vía de desarrollo. Entonces, muchas veces, como la sociedad de hoy en día es una sociedad de consumidores, los consumidores solo tienen derechos y tenemos que volver un poco a volver a ser ciudadanos y a tomar las riendas de nuestro propio destino, que es una cosa que nos han ocultado y que además no se valora el pensamiento crítico que lleva a que tomes capacidades y que te des cuenta que tienes derecho. Nosotros tenemos el derecho a habitar en el planeta, pero tenemos el deber de transmitir el planeta lo mejor posible a las próximas generaciones. Entonces, yo creo que esa cuestión de los derechos que tenemos y los deberes es una cuestión relevante para si tú te crees un ciudadano, si tú eres un consumidor, pues solo tienes los derechos. Tú pagas y tienes derecho a comprar una prenda y tirarla y usarla donde quieras. Yo creo que eso también es un factor muy importante que puede llevar a un cambio, no solo en moda, sino en las otras industrias también, ¿no? Como estamos en la recta final, hacemos una intervención de 1 minuto, empezando por Clara, para terminar. Regarding what has been said, for instance, in France, there is right now a text that will be debated at the Senate to apply some maluses to fast fashion items by using the EPR system. Ahora justamente en Francia se está debatiendo una nueva ley que se llama Anti-Fast Fashion para ver cómo se puede regular esta cuestión. So to conclude and not to be so long, I think, as said before, that we have to push the adoption of that kind of regulation to really help the consumers to consume better, and also as actors to really collaborate through those type of initiative as Slow Fashion Next do, or what we do at the Federation to really change the textile industry. Y para Clara y para la Federación lo que va a hacer cambiar las cosas es, de una parte, acompañar al consumidor a tener información y a elegir de forma más lúcida, y por otra parte es esencial de colaborar en este tipo de iniciativas como organizado por GEMA y como lo hacen también en la Federación. Bueno, yo para concluir, que tampoco va, o sea, considero que lo que decías, Enric, precisamente si se aplica estas tasas a las marcas, al final el precio lo va a pagar el consumidor, no lo van a pagar las marcas, con lo cual el precio de las prendas subirá, y esto ya se está viendo, y quizás este equilibrio se acaba consiguiendo de esta manera. Y luego, no quiero, ya que Clara no lo ha dicho, habéis publicado un informe desde la Federación que está súper interesante, que explica el negocio en la economía circular. Y yo quería, ¿no? Todo esto hablamos de grandes marcas, tal, pero aquí hay mucha pequeña empresa, ¿no? Que dices, ostras, ¿y yo todo esto cómo hago? Yo creo que aquí también el truco está en reinventarse
hay mogollón. Tenía aquí abierta el informe porque no me acuerdo las cifras, porque soy fatal con los nombres, con las caras, con los números y con muchas cosas. 31.000 millones de euros generará la moda circular y 88.500 puestos de trabajo en 2030, ¿no? Ahora este informe, pues aquí están los modelos de negocio circulares, que es donde nos tenemos que reinventar y que podrán coexistir y colaborar con los modelos tradicionales. O sea, no hagamos lo mismo una y otra vez, sino busquemos este nuevo manera de hacer muchas marcas. Ya está. Bueno, yo interpelaría, entre otras cosas, de nuevo llevándolo al ámbito no solo técnico-jurídico, hay que recuperar el corazón humanista de las ciencias jurídicas, sobre todo, pero son ciencias sociales. Aquí hay una conversación latente o unos momentos o fogonazos y demás entre múltiples esferas en donde realmente es cuestionar qué es eso de ser ciudadano en el ámbito contemporáneo. Nos hacemos más responsables, nos comportamos y nos disfrazamos de consumidores de manera muy conveniente, o realmente también entendemos las asimetrías que atraviesan todo, absolutamente en general, todo es asimétrico, inclusive los afectos. ¿Y por qué quiero nombrar el tema del afecto? Porque incluso esa dimensión energética que construimos a través de lo que impregnamos en las prendas que están llenas de significados y que en este contexto donde naturalmente estamos interpelando a darle un sentido distinto al tipo de modelos de negocio, empresas e ideas de futuro y universos que vamos compartiendo también en estos epicentros de moda, porque somos también un reflejo de esa sociedad que vamos vistiendo. Toda revolución es vestida. Eso también hay que anotarlo y tiene una dimensión estratégica. Y para eso, dirán, pero es que este chico vino a decir que los abogados son, entonces, ¿qué? Los grandes cómplices de negocio. Porque la arquitectura y la ingeniería estratégica pasa también por un cómplice jurídico. Entonces, ojo, esta es una renegociación constante del rol que asumimos no solo de los ciudadanos, sino la abogacía y muchos otros operadores jurídicos, porque tenemos que trabajar con la jurisdicción, porque estos casos también exigen, o sea, así como contaminas, llega la fuerza normativa, te va a castigar con el bolsillo o con multas, hay unas dimensiones simbólicas, en fin. Pero a lo que voy también es como, ok, ¿cómo realmente se transforma la percepción de todo este circuito y estas constelaciones de poder, de representación y demás? O sea, el abogado edita el mundo, diseña el mundo, necesita seguir construyendo puentes, y ya con esto cierro, dentro de este contexto de las apariencias, pero a su vez es la acción preventiva del derecho. Ahí es donde estamos cambiando el mundo. Muchas Muy gracias. bien. Ya nos han puesto el cartel de 0 minutos. Entonces, claro, Gemma nos dijo que imagináramos. El ambiente era muy favorable, nos hemos puesto a imaginar. Y yo estos días he oído que hay que hackear el sistema desde dentro, que el poliéster es un demonio. Y creo que ayer se jaleó mucho uno que dijo que se tenía que acabar con el capitalismo.